Hola, buenas noches a todos. Les habla hoy Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago para los que apenas se conectan por primera vez en nuestras cápsulas de fraude al desnudo, donde hablamos de crímenes económicos sin miedo y sin tapujos. Y hoy les traigo un tema que lo vamos a coger con pincitas, porque yo sé que a muchos no les va a gustar. Es que hablar de fraude y de delitos financieros no es lo más apetecible, ni es lo más fantástico y tampoco es lo que da como mucha diversión. A veces hay que pisarle los callos a la gente, como decimos en mi tierra, en Medellín. Para los que vieron el aviso que puse ayer, que habla como que vamos a hablar de estados financieros, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de todos los estados financieros, ni de todas las cuentas. Ojalá nos estén viendo muchos contadores y ojalá de esos contadores se queden algunos viendo el video de hoy y nos sigan acompañando en las otras cápsulas que vienen. Eh, para los que no saben, yo soy también contadora. Mi formación es en contaduría pública y estudié también finanzas en la ciudad de Medellín. Siempre me interesó mucho esa combinación y desde que me tocó repetir finanzas, yo creo que 2 o 3 veces en la universidad, me enamoré tanto de ellas que yo dije, esta va a ser mi especialización, esta va a ser mi carrera. Y hoy que tengo la oportunidad de trabajar con delitos financieros, eh, les cuento que es el paquete perfecto. Entonces, una de las debilidades que yo he encontrado es que a veces en los estados financieros no contamos todo. Y seamos sensatos. Los estados financieros es el resumen, digamos, de lo que está pasando en la compañía y es la realidad. Puede que refleje todo lo que se está haciendo en la empresa, pero a veces la visión que tenemos como contadores o como dueños del proceso contable puede variar un poquito con respecto a la visión que tienen los accionistas. Y hoy yo voy a hablar de esos dos puntos de vista teniendo en cuenta el fraude. Nosotros sabemos que el fraude todos los días nos respira aquí en el cuello y no me cansaré de decírselos, todos los días. Todos los días los perpetradores están buscando cómo atacar las compañías. Los perpetradores saben cuáles son las compañías que tienen carencias en los controles internos o que no tienen ningún control. Los perpetradores saben muy bien cuáles son las compañías donde no existe una cultura antifraude y donde se tolera el fraude. Y cuando a veces son perpetradores que ya que nunca entraron con digamos, con esa condición de robar, sino que fueron encontrando oportunidades dentro de la empresa, esas personas también conocen muy bien esas debilidades y las explotan. Entonces, ya habíamos visto en una oportunidad anterior que no hay fraudes pequeños ni hay fraudes grandes. ¿Estamos embarazadas o no estamos embarazadas? No existen las áreas grises frente al fraude. Entonces, como no hay fraudes grandes ni fraudes pequeños, lo que sí se mide son los impactos y la materialidad de ese fraude. O sea, qué tantas, digamos, el valor de la pérdida, ¿cierto? La pérdida económica del fraude. Aunque el fraude también es una oportunidad de mejora, pues ahí hay unas pérdidas, ¿cierto? Entonces, esas pérdidas pueden darse en la cadena de inventario, en la cadena de logística, pueden darse en la cartera, pueden darse en robo de información, pueden darse en robo de una patente. O sea, hay muchas maneras de atacar a una compañía a través del fraude. De hecho, ya lo habíamos visto también con el árbol de fraude en sus 5 ramas. Entonces, cuando digamos que en la compañía se descubre un fraude, eso hay que llevarlo a los estados financieros. Y el problema con el fraude es que cuando se contabiliza esa parte, eso se contabiliza generalmente como un gasto. Entonces vamos, por ejemplo, a suponer que alguien que maneja las cuentas por cobrar,
que tiene el contacto directo con los clientes se lleva $50.000. Esos $50.000 se tienen que registrar en los estados financieros, porque de alguna manera eso tiene que quedar asentado. O sea, sería un error garrafal dejar esos $50.000 en el aire y esperar otro periodo contable, ¿no? Eso de alguna manera hay que registrarlo. Y eso se registra en un área de gastos, en el estado financiero del estado de resultados o pérdidas y ganancias. Si de pronto alguien que me esté escuchando cree que me estoy equivocando, por favor, me lo hace saber. ¿Okay? Y después de ahí, desde que se registra en esa parte, en los gastos, pues de ahí viene la utilidad para el accionista. Entonces, claro, el revisor fiscal, sea que esté en Colombia o un auditor externo, pues sabe muy bien que esos estados financieros están revelando la realidad económica de la compañía, porque en efecto los eventos de fraude están ahí registrados. O sea, eso está bien que se registren. Y al accionista se le muestra ese estado de resultados de esa manera, porque al accionista no se le puede decir o no se le puede descartar el valor del fraude, porque para todos los usuarios de la información financiera debe existir un solo conjunto de estados financieros. En Colombia son 5, en otros países son 4, pero ese conjunto de estados financieros tiene que ser único, tanto para presentar los impuestos y de ahí pues hacerse una conciliación fiscal, para presentarlos ante la Cámara de Comercio, presentárselos a los bancos, al sector financiero y pues obviamente a los dueños de la compañía. Eso es algo que ya los contadores nos hemos venido preparando muchos años. Y pues bueno, vamos a una asamblea de accionistas o sacamos el librito cada año y ahí tenemos la discriminación del estado de resultados, donde estoy enfocándome hoy. Entonces tenemos los ingresos o las ventas, costo de mercancía vendida, la utilidad bruta, hacemos la discriminación de unos gastos de ventas y unos gastos de administración, lo que nos toca, lo que le toca al sector financiero por concepto de intereses, y de ahí pues lo que le toca a la provisión de impuestos y la utilidad neta. Así presentamos el estado de resultados, porque sabemos que el fraude está ahí en otros gastos. ¿Eso está bien? Claro, eso está bien. Yo no estoy criticando en ningún momento ese proceso, pero eso está bien. Eso está bien. Y así lo firmamos. Los que fuimos revisores fiscales, así los firmamos. Y los que somos contadores, así los hacemos. Pero vámonos para el otro lado del accionista. Vamos a suponer que ustedes hoy les digo a todos los que están hoy conmigo en las cápsulas de fraude al desnudo, yo les tengo una propuesta indecente. Vamos a crear juntos una compañía, una sociedad, y vamos a hacer zapatos para damas. Yo les envío a sus correos electrónicos el plan de negocios, el cual es espléndido y fantabuloso, es perfecto. Yo les garantizo que vamos a tener ventas para toda Latinoamérica, que la cadena de distribución ya la tenemos perfectamente montada, y yo a ustedes les estoy solicitando como accionistas cierto capital. Independiente del capital que ustedes propongan, yo les voy a dar a ustedes el 3% anual de rendimiento, se los voy a garantizar, el 3% anual después de impuestos, intereses y fraudes. Esa es mi propuesta. Entonces yo les digo a ustedes, yo les garantizo que si usted a mí me da hoy $10.000, yo le voy a pagar en un año el 3% de esos $10.000, después de impuestos, intereses para los bancos y fraudes. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así? No, no puede haber fraudes. O sea, usted me va a pagar después de, obviamente, impuesto, pagarle al gobierno,
y me va a pagar después de haber pagado el servicio a la deuda. Pero después de fraudes, ¿cómo así? Es que vamos a montar una sociedad y vamos a pensar que nos van a robar. Sí, les tengo una mala noticia. Sí. Entonces, cuando yo empecé este video, yo les dije, a muchos contadores no les va a gustar lo que yo estoy diciendo. Y vuelvo, insisto, yo soy contadora. Entonces, como accionistas, siempre queremos saber lo que está sucediendo en la compañía. Y si yo a usted lo invito a que sea accionista de mi compañía y yo le digo que yo le voy a pagar a usted un porcentaje en el año después de que nos roben, usted no va a querer ser mi accionista, usted no va a querer hacer ninguna sociedad conmigo. Pero yo al menos le estoy diciendo a usted que está ahí, en las cápsulas de fraude al desnudo, le estoy contando la verdad. Porque resulta que hay fraudes en las compañías y los accionistas no saben. ¿Y saben qué es lo peor? Que el perpetrador se lleva la plata y no paga impuestos. Ojalá alguien que tenga esa curiosidad matemática y financiera calcule el valor de los fraudes que se han registrado en la compañía y se va a dar cuenta que en muchas ocasiones esos fraudes son mayores a lo que se le está dando a los accionistas. Se sorprenderán. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un concepto del fraude a nivel holístico. Porque nosotros pensamos que el fraude simplemente le ocurre al otro y no me está pasando a mí, porque no lo encaramos como es. Pero cuando nos empieza a doler el bolsillo, cuando nos empieza a tallar los zapatos, cuando se nos empieza a salir del presupuesto, se nos prende el bombillo y algo está sucediendo. Si ustedes son accionistas de una compañía, ya saben qué hacer en la próxima asamblea de accionistas. O si tienen representación con un miembro de junta directiva, pregunten cómo se administra la pérdida por fraude y que se las cuenten. Y si es una compañía, que las hay, donde son rigurosos, donde se metieron en la cabeza la cultura de cero tolerancia al fraude, donde no se admite la pérdida ni de un tornillo, también sería interesante mirar los temas de abuso. Entonces ya vimos, por un lado, que está el fraude, que es cuando los perpetradores entran a las compañías y explotan las debilidades de control interno y se roban los activos de la compañía. Se roban los valores, se roban el dinero, hacen falsedad de documentos, ¿ok? Pero también están los abusadores, que son los que creen que como la compañía ya pagó por ciertos activos o por ciertos gastos y ellos trabajan en la compañía, ellos tienen el derecho de gastarse esas cosas. Entonces está, por ejemplo, las personas que tienen un incremento en el combustible cuando tienen la asignación de un vehículo. Esa es una de las cosas que más afecta a las compañías que tienen flotas de vehículo. Donde se les demuestra que el consumo, el incremento en el consumo de gasolina es abuso y por lo tanto se puede considerar como fraude. Es un poquito más complejo porque primero hay que detectar cuál es el consumo real de la empresa, entonces hay que hacer mucho trabajo de logística, hay que escarbar las cifras, hay que tener muy claro qué es lo que realmente la compañía se está gastando y de ahí pues entonces hacer el diferencial, marcar el diferencial y decir, bueno, tiene que haber una explicación. Si no existe esa explicación, pues obviamente se puede llevar como abuso. Entonces, cuando empezamos a calcular estas cosas, ahí ya el abuso está registrado en la cuenta de combustible, en el ejemplo que yo les estoy entregando. No está calculado, no se está contabilizando en la cuenta de otros gastos. Pero sigue en la cuenta de está dentro del estado de resultados. Entonces sigue afectando la utilidad neta, que a la larga es el rendimiento, la utilidad que le va a quedar al accionista, que al final fue o ha sido la persona que ha creído en la compañía. Entonces, con esto yo quiero como que
sensibilicémonos un poquito de que si bien es cierto, nosotros sí estamos entregando unos estados financieros correctos porque estamos mostrando la realidad financiera de la compañía, eso está bien. También es importante por el lado, digamos, de tener el punto de vista del accionista, del dueño y decir, ve, qué rico conocer cómo hacen la administración del riesgo de fraude en la compañía. Si han habido fraudes, cómo los han registrado, cómo los han llevado y tener ese control. Cuando nosotros nos pellizcamos y le hacemos un clic al cerebro y decimos, bueno, que ya es tiempo de encararlo y vamos a tener esa cultura de cero tolerancia y no vamos a permitir que esto más pase, claro, los fraudes van a disminuir muchísimo, pero al menos ya vamos a tener una postura abierta ante el perpetrador. Otra de las cosas bien interesantes que se ven en los estados financieros con respecto al fraude es que las pérdidas por fraude no se pueden declarar como gastos en las declaraciones de impuestos. O sea, las administraciones de impuestos tienen muy claro que cualquier cosa que una compañía pierda por la falta de controles es algo que no está directamente relacionado con el ingreso y tiene todo el sentido. Una de las cosas que tiene que hacer la compañía pues es controlar lo que tiene y esa incluso es una de las formas de ganar, pero la administración, al menos en Colombia, es muy clara y dice, ok, yo págueme lo justo, lo que me tenga que pagar, pero no los gastos que usted me está registrando con las pérdidas relacionadas con fraude, a mí no me las tenga en cuenta, no son deducibles, porque acuérdense que si son deducibles, pues me disminuye el impuesto. Entonces, tengamos presente, por ejemplo, en esa pérdida de $50,000, que es un ejemplo, y vamos a hacer como un promedio de la tasa de impuesto a nivel latinoamericano en cuanto a renta, pensemos que es del 30%, no nos vamos muy lejos. 3 por 5, 15, entonces a la larga la pérdida que usted está teniendo no es de 50, sino de 65, y está haciendo que se pague más por un error o por una falta de control. Entonces, miren que yo con esto, vuelvo, insisto, esto es sensibilizar. Y no solo a los contadores. Los contadores saben muy bien de la técnica de la que yo estoy hablando y vuelvo, insisto, estamos mostrando los estados financieros correctos. Por supuesto que los estamos mostrando. Pero si usted, señor contador, fuera el accionista de esa compañía y usted sabe que ahí hay un registro por fraude que obviamente usted no cometió, sino que es por la carencia de controles en la empresa, usted como accionista estaría dispuesto a cederle parte de su utilidad a un perpetrador que ni siquiera va a pagar impuestos. O sea, usted le tiene que ceder la utilidad suya, parte de su utilidad, y aparte de eso la compañía tiene que pagar impuestos por esa pérdida y adicionalmente usted tiene que pagar impuestos por lo que gana. Entonces, es una complejidad bien interesante, pero es un ejercicio matemático que yo los invito hoy a hacer, mañana cuando vayan a la compañía, esta semana. Yo sé que en este momento están en declaraciones de renta en muchas compañías en Latinoamérica, pero téngalo en mente y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo Marta? Entonces tomamos las pérdidas de fraude que hemos registrado y a eso calcúlele incluso la tasa de impuestos porque usted esos valores pues, no se los podía haber deducido, en muchos países no se los pueden deducir para hacer el cálculo del impuesto anual de renta. Y fíjese, haga un comparativo con respecto a la utilidad neta que le queda al accionista. Y se va a dar cuenta que se va a llevar sorpresas. Entonces, ese ejercicio matemático sirve para dos cosas. Primero, para que nosotros como profesionales en las áreas contables y financieras encontremos todas estas oportunidades de mejora. Yo siempre les he dicho a ustedes, yo sé que a muchas compañías anualmente les escapan o les quitan parte del presupuesto para el equipo de auditoría. Pero mire, esa fórmula matemática, esa comparación les puede ayudar muchísimo. Es un as que tienen debajo de la manga para demostrar qué tanto impacta la pérdida de fraude en la utilidad neta de una compañía. Aparte que
en una próxima oportunidad les voy a enseñar cómo se calcula el ingreso que se tiene que recobrar para poder cubrir esa pérdida por fraude, que esa es otra fórmula. Entonces, este es un mecanismo para incentivar la cero tolerancia al fraude, tener una cultura ética, dar muy buen ejemplo en las compañías, lo que hablábamos la semana pasada, que es el tono a la cabeza, y para poder enganchar los miembros de junta directiva y el comité de auditoría, para que, si bien es cierto, esas pérdidas por fraude se tienen que registrar, totalmente de acuerdo, es en vez, registrémoslas, pero qué bueno que en vez de estar registrando cosas, seamos más proactivos y creemos un programa antifraude o políticas más fuertes que eviten que esos fraudes se estén incrementando, lo mismo que el abuso. Y adicionalmente, pues el cálculo del impuesto de renta que va añadido a eso porque tienen que pagar más. Bueno, estoy transmitiendo, como ustedes bien saben, de la página de Auditool. Tenemos gente que está desde Bolivia, desde Ecuador, nos ven, Beatriz, gracias, José, Carlos, nos ven desde Paraguay. Gracias por compartir toda esta información. Yo creo que esto es un compromiso moral, así como yo estoy aquí todos los días, cada semana entregándoles información. Qué bueno que ustedes también la compartan, la discutan. Yo simplemente vengo a entregarles información que he adquirido con mi experiencia, que me toca vivir, pero ustedes también pueden tener otra versión que es muy válida, pero lo que yo quiero con esto es sensibilizar, es que ustedes entiendan un poquito que este tema de fraude es combatible, que se puede luchar contra él, que se puede ganar y que simplemente es ser proactivos. Gracias, Sandra, de Bucaramanga. Me pregunta Gladys Prieto, ¿y por qué como gasto y no como cuentas por cobrar a terceros que sean recuperables o no es otra cosa? Gladys, le voy a dar un ejemplo. Supóngase que sabemos que hay una pérdida en el inventario y que no obedece a un mal despacho o a un error, sino que se sabe que se está perdiendo. O supongamos que detectamos que la persona que maneja las cuentas por cobrar se robó un dinero. O sea, cuentas por cobrar ¿a quién? A la persona que ya se fue. Y si usted no quiere poner un denuncio, si de pronto hay muchas compañías que por evitarse un riesgo a la mala reputación no denuncian, entonces no hacen todo el proceso de denuncia y pues de ir a la fiscalía o a las autoridades. Entonces esas pérdidas generalmente se llevan como gasto. Adicionalmente, porque cuando se denuncia hay que estar muy, 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 muy seguros de cómo se pone la denuncia, cuáles son las fallas en los controles, porque igualmente puede que la denuncia prospere, que el caso prospere, pero al momento de nosotros entregar los elementos materiales probatorios, que eso es auditoría forense, nos quedamos cortos porque no fuimos capaces de hacer el decomiso en debida forma ni tenemos una cadena de custodia eficiente. Entonces, sí, yo puedo cargarle eso a Pepita Pérez, llevarlo a las cuentas por cobrar a Pepita Pérez, pero dígame si Pepita Pérez se desaparece, no puede pagar, al final, sea hoy o en 3 años o en 5 años, usted tiene que llevar eso a una pérdida. Entonces, registrar la pérdida en muchas ocasiones se hace inmediatamente el fraude ocurre, que es lo más común, y ocurre como una pérdida. Entonces, llevárselo a cuentas por cobrar a terceros, ¿a cuál tercero? Si puede que ni siquiera haya un tercero identificable en un tema de fraude. Nos saludan desde Bolivia, gracias Mary, desde Costa Rica, Daniela desde Nicaragua. Gracias, Carolina, nos hablan desde México, Daniela, Jacqueline de Bucaramanga, Héctor desde Guatemala, nos hablan de muchos países de Latinoamérica donde ya hemos tenido mucha cobertura, gracias a los que están en mi página,
a Ramiro, a Juan, a Guillermo, a todas estas personas que les han creído en este proyecto. Los actualizo del tema del fraude en las universidades porque, bueno, cada semana les doy un tipcito de lo que ha venido pasando. La semana pasada ya la persona que hacía los exámenes, recuerdan que es que habían dos tipos de esquemas de fraude. Un esquema era presentar los exámenes del Estado y los exámenes para pasar a la universidad. Ya esa persona que hacía ese trabajo ya pasó por corte. De los 33 padres de familia o familias que están involucradas en el tema, ya 13, 14 dicen, aquí no hay nada que hacer, me declaro culpable y pues incluso hay indagtos por lavado de activos, porque pues un examen estaba entre 15,000 y 75,000 dólares y se supo hace poco que hubo una familia que donó 1,200,000 dólares para poder que las hijas entraran a la Universidad de Yale. Entonces, yo les seguiré contando, estoy también por aquí buscando otros casos para contarles cómo suceden los fraudes en las corporaciones, que son las noticias que se escuchan muy a menudo, y cómo nosotros podemos aprender de esos casos sin necesidad de ir a verificarlos directamente, sino que hey, si ya otra persona por allá tuvo el problema, ¿qué tal si yo empiezo a ser más proactivo? Gracias a Carlos desde Perú, a todas las personas que no alcanzo a saludar, a Carlos, gracias, yo sé que es una reflexión, Carlos, que a mucha gente no le gusta, ojalá me acompañe en la semana entrante. Pero la verdad es esa, tenemos que ser sensatos, ¿verdad? Si yo fuera accionista, yo sería la primera que preguntara eso, pero como yo también soy contadora, yo también tengo que manejar ese tema con pinzas. Ramiro nos dice, incluso mediante el pago de impuestos resulta una de las modalidades de blanquear capitales y constituir fraude parásito. Totalmente de acuerdo. Gracias, Marta Martínez, feliz de verte por aquí. Gabriel, gracias. Sergio, Alberto, gracias. Nos veremos pronto en Medellín. Hernán Darío, gracias, Yael. Thank you so much. Gustavo Socatelli en Costa Rica, Mónica, Nubia, mi gran amiga María Lucía, los mejores cakes en Chicago. Luis Cardona, Mónica Núñez y Luis Garcete, muchas gracias a todos y a los que no alcanzo a saludar. Compromiso, por favor posteen este video, denle like o posteenlo, que se reproduzca. Si la persona que usted quiere que vea este video no tiene Facebook, muéstreselo en YouTube, pero la idea es que esta información que es gratuita les llegue a más gente y así todos nos comprometemos a construir un tejido social antifraude y nos volvemos proactivos evitando que los perpetradores ataquen más compañías. Nos vemos la semana entrante, bendiciones a todos y muchas gracias por estar aquí en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Gracias.